Sean bienvenidos todos a este tema de abordaje integral del paciente intoxicado desde urgencias. Soy Mateo Zuluaga Gómez, especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES, docente del área de urgencias, emergencias y desastres, quien nos estará acompañando con este tema. Esperamos que sea de su agrado. Para empezar, algo de la epidemiología en Estados Unidos, los últimos registros para el año 2018 encontraban más o menos 2 millones de casos de exposiciones con respecto a intoxicaciones o contacto con algún tipo de tóxico en los distintos territorios y ciudades de este país. Ellos estiman que más o menos un caso puede ocurrir cada 15 segundos y con respecto a la posibilidad de consulta o de activación a través de dispositivos electrónicos u otro tipo de dispositivos, se obtuvo en el 24% de los casos. Cuando hablamos de los principales tópicos, de los principales tóxicos con los cuales los americanos o los norteamericanos están en contacto, cerca del 2.2% resultó por exposición a opioides, 0.3% por heroína, 0.1% fentanil y 0.1% con el cigarrillo electrónico. Cuando hablamos de otros tipos de sustancias, podemos hablar también de analgésicos. Tengamos en cuenta que esto va a ser uno de los medicamentos OTC también, que puede ser uno de los más frecuentes en nuestro medio. Sustancias de limpieza en el aseo, cosméticos o cuidado personal, sedantes y antidepresivos. Con respecto a datos más recientes para el año 2019, miren que el porcentaje sigue siendo muy alto con respecto a los analgésicos, sustancias del hogar, cosméticos y cuando hablamos de medicamentos, antidepresivos, sedantes, drogas cardiovasculares donde va a ser importante los antihipertensivos, antihistamínicos, entre otros. Quizás de pronto menos importante o no menos importante, sino menos frecuente, los hidrocarburos, que puede ser incluso muy letal. Con respecto a datos locales, esto lo podemos encontrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Ellos cada semana reportan la semana epidemiológica. Por cuestiones del COVID y por la pandemia, digamos que esto ha estado un poco desactualizado y estos son los últimos datos que podemos encontrar en esta página, la semana epidemiológica 52 del 2019. Aquí tenemos una gráfica en donde evaluamos la tendencia de la incidencia anual de intoxicaciones entre el 2007 y 2019 y miren que esa incidencia por cada 100.000 habitantes ha ido aumentando, 45 por cada 100.000 habitantes en el año 2019, 46 por cada 100.000 habitantes en el año 2018. Que es importante también mencionar que estos datos preliminares disminuyeron un poco, 3.4% con respecto al año anterior. Cuando hablamos específicamente de las distintas sustancias, vamos a tener en cuenta las sustancias psicoactivas, medicamentos, plaguicidas y otras sustancias químicas. En la mayoría de los casos van a ser los hombres los más afectados, probablemente por el tipo de trabajo. Menores de 18 años, 37.3% de los casos, menores de 5 años, 16%, sobre todo por mal cuidado de sus padres o por disponibilidad de otros tipos de productos donde no deberían de estar. Y cuando hablamos de la principal ruta o vía de intoxicación, tenemos que es la oral y los principales lugares de exposición o de donde ocurrió el evento, hogar, vía pública y lugar de trabajo. Si lo dividimos por grupos etarios y por edades, en menores de 5 años la principal será otras sustancias y medicamentos, de 6 a 11 medicamentos y plaguicidas, y en el grupo de los adolescentes va a cobrar gran importancia las drogas de abuso o las sustancias psicoactivas, los medicamentos y en población que trabaja mayores de 18 años, los plaguicidas y medicamentos. Mayores de 60 años, tengamos en cuenta ellos también sustancias psicoactivas y medicamentos sobre todo analgésicos. Cuando lo dividimos dependiendo del comportamiento de estas intoxicaciones, miren que usualmente en menores de 5 años o en población pediátrica va a ser de forma accidental. En los adolescentes lo más frecuente es intencional por el consumo de sustancias psicoactivas o por actos homicidas o por actos desconocidos. Lo mismo en 19 a 26 años y 27 a 59 años va a ser un
papel importante la parte intencional, los actos delictivos y la parte homicida o suicida. Muy bien. ¿Cuándo debemos pensar entonces en una intoxicación en el servicio de urgencias? Primero, cuando hay testigos o el paciente lo refiere, cuando se trata de un evento clínico súbito, cuando hay una alteración neurológica sin una causa clara, cuando el paciente se presenta con un cuadro gastrointestinal de inicio súbito, cuando tenemos un paciente con falla multisistémica y no hemos encontrado la probable etiología, o este paciente está presentando algún tipo de alteración neurológica secundario a algún tipo de delito como robo, abuso sexual o acoso sexual, o cuando tenemos un examen físico y una historia clínica que no nos concuerda, siempre también tenemos que empezar a sospechar. Hay poblaciones de riesgo o poblaciones especiales, como la parte de los pacientes pediátricos y sobre todo también nuestros adolescentes. Asimismo, tener en cuenta la parte ocupacional. Tenemos mucho sector agrícola que tiene contacto con plaguicidas y otro tipo de productos, y el sitio de residencia, que también sería importante para determinar con qué finalidad fue el contacto con el tóxico. La primera puerta hacia donde llegan los pacientes, pues es la puerta de urgencias. ¿Qué tenemos que interrogar y qué tenemos que preguntar? Lo primero es la situación clínica, evaluar las constantes de signos vitales, cuáles son esos síntomas del paciente y el estado neurológico, respiratorio y cardiocirculatorio, qué tipo de tóxico o producto fue probablemente el más indicado, qué dosis. Teniendo en cuenta la dosis, será importante la dosis letal para calcular también si requiere antídoto no específico en caso tal de que se cuente con él, y además el riesgo que puede representar para la salud humana, la vía de exposición o vía de entrada, teniendo en cuenta también qué medidas vamos a implementar para descontaminar a nuestro paciente, el intervalo, es decir, el tiempo que transcurre desde la exposición hasta la llegada al servicio de urgencias, teniendo en cuenta si se beneficia o no de administración de algún tipo de antídoto y con qué intención se realiza, si fue quizás un acto desconocido, si fue por abuso, si fue por acoso, si fue un acto delictivo, si fue con intenciones suicidas o cualquier otro tipo de intencionalidad. Tengamos en cuenta que nuestro país, Colombia, tiene un sistema de clasificación de triaje de 5 niveles. Triaje 1 serán todos los pacientes que requieren una atención inmediata, es decir, aquel paciente que necesite maniobras de reanimación, que necesite ser intubado, que necesite ser reanimado, que necesite algún tipo de soporte vasopresor o hemodinámico, cualquier paciente con déficit neurológico o que tenga algún tipo de sangrado. Este será importante porque dependiendo de la clasificación será también importante el tiempo que tenemos para atender a un paciente. Un triaje 1 requiere, además de la clasificación inmediata, una atención inmediata. Con respecto al triaje 2, va a ser condiciones clínicas del paciente que puede evolucionar a su rápido deterioro o a su muerte o aumentar el riesgo de algún tipo de desenlace. Usualmente acá vamos a tener no más de 30 minutos para empezar la atención de ese paciente, es decir, después de pasar de la sala de clasificación del triaje hasta la primera atención o el primer contacto con el médico. Esto será importante porque recordemos que la mayoría de los antídotos requieren una administración cercana a la primera hora, donde tiene mayor evidencia. En el triaje 3 tenemos pacientes que requieren ayudas diagnósticas, tratamiento en urgencias, pero que usualmente se encuentran estables y es muy poco probable que no se vayan a empeorar tan prontamente. Triaje 4 son los pacientes que no requieren atención por urgencias, que no compromete su estado general la condición médica que presenta y existe riesgo de complicación, pero puede ser derivado a la consulta externa prioritaria, es decir, que sea atendido en las siguientes 24 o 48 horas. Y el triaje 5 son los pacientes de consulta electiva, en el cual el paciente no tiene ningún tipo de deterioro que compromete el estado general y es el paciente que puede ser derivado a un servicio de consulta externa. Esto es importante porque cuando nos llega un paciente al servicio de urgencias debemos clasificarlo adecuadamente, teniendo en cuenta el nivel del triaje. Si es un nivel triaje 1, triaje 2 o triaje 3, en la mayoría de los casos un triaje 1 o triaje 2, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para empezar a actuar frente a la administración de antídotos, frente a medidas de descontaminación
o frente al riesgo que el paciente puede tener hasta este momento. Existen otros niveles de triaje propuestos en el mundo. Este es, por ejemplo, un sistema europeo en el cual también es un triaje de 5 niveles, dependiendo pues de cada nivel tiene un color, y ellos proponen algunos ejemplos. Triaje 1, paciente que requiera reanimación, muy parecido al nuestro. Triaje 2, situaciones de emergencia que requiere incluso atención en los siguientes 20 minutos. Triaje 3, 30 minutos. Triaje 4, situación de menor urgencia. Miren que ellos incluso proponen atenderlo en el servicio de ellos 45 a 120 minutos. Y triaje 5, 60 minutos. Problemas de esto, usualmente esto no lo podemos aplicar a nuestro medio teniendo en cuenta el país en el que estamos, nuestro sistema de seguridad y obviamente pues la sobreocupación de los servicios de urgencias impediría que usted pudiera atender a todos los triajes. Ellos en general proponen algún tipo de tóxico dependiendo del tipo de tóxico que triaje asignar. Cianuro, paraquat, metanol, etilenglicol u otro tipo de productos herbales lo clasifican como un nivel 2, mordeduras de serpientes, setas, paracetamol, inhalación de humos o vapores como un triaje 2 o 3 dependiendo de la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente. Por eso nuevamente recalco que en general la mayoría de los triajes en el paciente intoxicado no debería ser mayor un triaje 2 o 3 teniendo en cuenta las condiciones de nuestro sistema de clasificación de triaje que mencionamos en la diapositiva anterior. Cuando usted empieza la atención clínica del paciente, la primera pregunta que se debe hacer es un abordaje integral, un ABCDE. En la A vamos a tener en cuenta la vía aérea, en la B la parte ventilatoria, en la C la parte circulatoria, D déficit neurológico y detectar alteraciones eléctricas, ritmos o arritmias de ese paciente, y en la E una exposición y evitar la hipotermia. Existe una propuesta sobre el paciente intoxicado frente al manejo de la A, definir a qué paciente debe intubar y por lo menos manejar también su parte ventilatoria o evitar que ese paciente tenga mayor deterioro ventilatorio, manejar la parte circulatoria de ese paciente teniendo en cuenta si requiere líquido, si requiere cristaloides, si requiere vasopresor. En la D, definir la parte de contaminación o descontaminación o medidas de salvamento de ese tóxico, tratando obviamente que disminuya su absorción, aumentar la eliminación o mejorar la eliminación, una terapia dirigida y obviamente buscar pues ayuda del experto. Por eso ellos proponen haga una historia clínica juiciosa, un examen físico teniendo en cuenta si se trata de algún tipo de toxidromio o no, y si definitivamente usted no encuentra un toxidromio, pues por lo menos trate de reconocer qué probable sustancia se puede tratar. Asimismo, ayudas diagnósticas específicas dependiendo del tipo de tóxico. Siempre canalice idealmente una o dos venas dependiendo del contexto del paciente. Si es un paciente que amerita atención inmediata o pronta porque está hipotenso, porque requiere vasopresor, porque requiere hemoderivados, porque requiere medidas de descontaminación, trate de canalizar dos venas de gran calibre, 14 o 16, para que ese paciente usualmente va a tener una buena cantidad de volumen a infundir a través de alguno de estos accesos venosos. Siempre evalúe glucometrías y descarte mimics u otro tipo de alteraciones como la hipoglicemia y un monitoreo eléctrico, hemodinámico, respiratorio, siempre dirigido para evaluar qué necesita en ese momento el paciente donde usted puede intervenir médicamente. Con respecto a la vía aérea de la ventilación, será importante preguntarnos si el paciente tiene alguna alteración del nivel de conciencia que amerite intubar o asegurar tempranamente la vía aérea de ese paciente. Existen ciertos tóxicos que pueden conllevar alteraciones en el estado ácido-base o en el equilibrio ácido-base y que por ello usted necesita empezar a corregir de forma respiratoria, intubando a su paciente, mejorando la mecánica ventilatoria, o de forma renal, depurando a través renal con diuresis propia o diuresis externa u otro tipo de terapia de reemplazo renal para mejorar el estado ácido-base de ese paciente. Evaluar si el paciente tiene deterioro hemodinámico, muchas veces el estado de choque, recuerde que es un déficit de oxígeno para el cuerpo y por ende usted debería impactar ese paciente tratando de llevarlo quizás a un coma inducido
para disminuir el gasto cardíaco, disminuir el consumo calórico, disminuir los otros ítems que a través de la intubación usted puede ir mejorando y controlando en ese paciente. Definir si el paciente tiene edema agudo de pulmón y manejarlo. Existe cierto tipo de tóxicos que pueden generarlo, por ejemplo, los escorpiones. Definir también si el paciente tiene abundantes secreciones, sobre todo en los plaguicidas, donde usted deberá tener en cuenta y manejar la parte respiratoria de ese paciente. Y será importante también, si a usted está en un servicio social obligatorio o está en un hospital de baja complejidad y no cuenta con los recursos, pensar cuándo redireccionar o cuándo remitir a ese paciente en un traslado no regulado, o lo que vulgarmente se conoce como un traslado primario, teniendo en cuenta que ese paciente puede incluso perder la vía aérea durante el traslado. Entonces siempre anticípese antes de montarse incluso a la ambulancia de ese paciente. Tenga en cuenta la asistencia ventilatoria para otros procedimientos diagnósticos. Si usted lo va, por ejemplo, a hacer un lavado gástrico, tenga en cuenta que ese paciente idealmente debería tener una vía aérea asegurada, sobre todo el que tiene algún compromiso del nivel de conciencia que pueda conllevar a que tenga incluso mayor riesgo de broncoaspiración. Con respecto a la parte circulatoria, tenga en cuenta ciertos tóxicos que puedan conllevar hipotensión. Fisiopatológicamente ello va a estar generado por una disminución en las resistencias vasculares, una alteración en la contractibilidad del miocardio, la capacidad de generar arritmias cardíacas o la capacidad de generar una depresión del volumen intravascular. Existen agentes que pueden conllevar una hipotensión, como el fenobarbital, antihipertensivos, el etanol, hierro o el accidente ofídico grave. En estos pacientes, idealmente usted debería empezar con cristaloides, solución salino lactato de Ringer, y empezar con bolos de 10 a 20 cc por kilo, evaluando la respuesta con la presión arterial media y otros signos clínicos o paraclínicos de perfusión tisular. Si persiste hipotenso, en ese paciente es donde uno debería considerar el uso de vasopresor, que tendremos un capítulo adicional donde evaluaremos vasopresores en el paciente intoxicado. Aquellos que generan hipertensión será quizás por un aumento en la circulación sanguínea, por un aumento en la hiperactividad simpática del sistema nervioso central, un aumento en la contractibilidad del miocardio, un aumento en la resistencia vascular periférica. Posibles agentes como sustancias psicoactivas, feniletilaminas, cocaína o alucinógenos. Importante, a pesar de que este paciente esté severamente hipertenso, tenga en cuenta que va a ser algo transitorio. Muchas veces la gente comete el error de iniciar tempranamente vasodilatador endovenoso y pues recuerde que ello puede empeorar el estado de choque o la condición clínica. Es una condición transitoria por una hiperactividad simpática. Es importante pues definir obviamente a qué pacientes sí empezar o no el vasodilatador, sobre todo en el que usted considere que no se trate por la condición o por el tóxico que se está tratando, sino por otro tipo de patología que además tenga ese paciente, y no se recomienda el uso indiscriminado de beta bloqueadores o de vasodilatadores en todos estos pacientes a menos que sea necesario. Con respecto a la frecuencia cardíaca, tenga en cuenta que la normalidad oscila entre 60 a 100. Para mantener un balance, pues va a haber un sistema nervioso simpático que va a tener en cuenta el sistema adrenérgico, y el parasimpático, el sistema nicotínico y muscarínico. Además, la frecuencia puede variar con el ciclo del día o con la hipertermia. Por cada grado que se aumente, se puede aumentar 8 latidos por minuto el dolor, la deshidratación y otras condiciones clínicas del paciente. Tóxicos que pueden generar bradicardia, como los alfa-adrenérgicos, beta bloqueadores o antagonistas beta, calcioantagonistas, esteroides derivados del ergot o los opioides. Y taquicardia, los anticolinérgicos, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, las manifestaciones de abstinencia por cualquier condición, abstinencia de opioides, alcohol, benzodiazepinas, la intoxicación por hierro o por santinas, o el consumo de otras sustancias psicoactivas o de simpaticomiméticos. Con respecto a la alteración neurológica, evalúe siempre el nivel de conciencia. Si el paciente mantiene los ojos abiertos, quiere decir que el paciente está alerta, o si definitivamente no, pues el paciente estará comatoso. En cuanto al contenido de la conciencia, tenga en cuenta que se evalúa si está con somnolencia, estupor, agitación, psicosis, entre otros.
Asimismo, posiciones anormales o estados de focalización o déficit neurológico. Si ese paciente tiene un episodio convulsivo secundario al consumo de algún producto que usted sospeche, o si el paciente está en un estatus epiléptico. Importante, en ese paciente que esté convulsionando, usualmente la primera línea será las benzodiazepinas. Hay incluso recomendaciones en la literatura del uso indiscriminado para todo paciente intoxicado de dextrosa y piridioxina. Idealmente evítelo, no en todos los pacientes, siempre busque por qué estas recomendaciones salen, y pues esto ha ido excluyéndose en la mayoría de la literatura universal de forma rutinaria. Asimismo, otras condiciones que pueden evaluarse en la parte neurológica, como la alteración de los esfínteres o cuál era esa condición previa que tenía ese paciente. Con respecto a la temperatura, idealmente la más fidedigna sería la timpánica, pero la rectal usualmente va a ser la más fácil de estimar en cualquier servicio de urgencias. La oral, tenga en cuenta que el paciente puede estar taquipnéico o agitado y usualmente va a tener sus alteraciones. Y la axilar, la misma hipotermia por el ambiente, puede ser una respuesta que no es la que corresponde al paciente. Condiciones que pueden conllevar hipertermia: anticolinérgicos, herbicidas, imaos antipsicóticos, salicilatos, intoxicación por derivados serotoninérgicos u hormona tiroidea, o por el contrario, hipotermia, alfa-adrenérgicos, monóxido de carbono, etanol, hipoglicemiantes o los sedantes u opioides cuando se trata de intoxicaciones profundas y graves. La otra pregunta, además del ABCDE dirigido, entonces es: evalúe cuál es la enfermedad actual y haga una revisión por sistemas adecuado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde? ¿Cada cuánto ha sido ese consumo? ¿Cuál ha sido ese perfil de consumo? O si de pronto tiene algún otro tipo de antecedente importante. Indague por antecedentes psiquiátricos, personales y familiares, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Asimismo, la información suministrada por los testigos será muy valiosa para usted como personal de la salud estimar qué debe empezar a tratar y cómo lo debe empezar a tratar. El uso de remedios tradicionales que se haya administrado hasta ese momento, lo mismo los herbales o suplementos dietarios, donde usted debería empezar a ver si hay interacciones o hay mayor o menor riesgo de contagios o de complicaciones asociados al paciente intoxicado. Y siempre trate de evaluar cuál es la sustancia, si es una sustancia que usted conoce o definitivamente es una sustancia desconocida. Será importante también recalcar que para la identificación por laboratorio de algún tipo de sustancia va a tener una baja sensibilidad, usualmente esta oscila en menos del 2% de los casos. Y por la parte clínica, mire que usted podría llegar o podría tener un buen corte casi cercano al 32% cuando usted empieza a hacer una sumatoria de todas estas preguntas que acabamos de mencionar. En cuanto al examen físico, siempre haga una evaluación cefalocaudal tratando y enfocando, buscando si el paciente se trata o no de algún toxidrome completo o incompleto. ¿Qué son los toxidromes? Los toxidromes fueron inicialmente propuestos por Howard y Joseph Genscher en el curso de sus investigaciones, tratando de evaluar cuál era el tóxico que tenía usualmente en intoxicaciones en pediatría, tratando de buscar una aproximación estructurada y con manifestaciones clínicas de cuál era el tóxico, y con ello llevar obviamente a manejarlo adecuadamente. Estos eran los primeros toxidromes como se describían antes, dependiendo de los signos y síntomas, cuál era el probable agente. Vamos a ir evaluando con cuál nos vamos quedando. Rápidamente repasemos que vamos a tener unas rutas autonómicas, simpáticas y parasimpáticas. Vamos a tener unas rutas parasimpáticas, simpáticas y simpáticas del sistema adrenal. Vamos a tener unos receptores que serán preganglionares y otros que serán postganglionares. Eso será importante para saber con qué trabaja, si trabaja con acetilcolina o si trabaja con norepinefrina, teniendo en cuenta a dónde se pega cada uno de los receptores. Usualmente, parasimpático funciona con acetilcolina y vamos a tener un receptor nicotínico en la unión de las neuronas, entre dos neuronas. Usualmente los receptores nicotínicos son todos del sistema nervioso central,
y receptores muscarínicos, usualmente en el músculo liso, en algunas glándulas endocrinas y exocrinas o algunos tejidos grasos. Aquí resumimos la mayoría de los casos parasimpático. Hablemos ahora del simpático, entonces vamos a tener preganglionar y posganglionar. Preganglionar, ¿con qué trabaja? Acetilcolina. Posganglionar trabaja con norepinefrina. Y tenga en cuenta que los receptores al cual se pega el simpático serán receptores alfa, beta, que puede ser beta 1, beta 2 o beta 3. Y tendremos también unos sistemas o de ruta simpática adrenal, desde el sistema nervioso central a la corteza adrenal, a la médula adrenal, que va a trabajar principalmente con epinefrina con un efecto en el endotelio. Esta gráfica será importante para que usted recuerde cómo funciona o cuál es el probable mecanismo de acción de los distintos tóxicos y cuál será el efecto para buscar algún tipo de toxidrome. Esta es una gráfica que nuevamente nos recalca la transmisión colinérgica. Entonces tenemos los derivados de la acetil-CoA y la colina formando la acetilcolina que se alberga en la hendidura sináptica en estas vesículas. Recuerde que esa acetilcolina es después metabolizada por la enzima acetilcolinesterasa para producir acetato, que vuelve y entra al ciclo, y colina. Y esa acetilcolina va a funcionar en receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Entonces, nuevamente, así es como funciona. Entra la colina, entra el sodio, la acetil-CoA, formando la acetilcolina, se guarda en las vesículas de almacenamiento, en la vesícula sináptica, se libera por la entrada de calcio de esas vesículas a la hendidura, y en esa hendidura entonces la acetilcolina se pegará a receptores nicotínicos o receptores muscarínicos, dependiendo obviamente del tipo de tejido. Receptores muscarínicos se dividen en tres: M1, M2 y M3. M1 va a estar en varios tejidos: estómago, ganglios, sistema nervioso central y en el nodo sinusal. M2, aurícula, pulmón, estómago, vejiga o en el pene, y M3, glándulas y ojo. Nicotínico usualmente va a ser sistema nervioso central en el 90% y un poco en algunos ganglios para su misma autoestimulación. Entonces M1, recuerde que va a generar un efecto principalmente de bradicardia. M2 disminuye contractibilidad, genera broncoobstrucción, aumenta motilidad gástrica, contracción del detrusor, relaja el esfínter, es decir, favorece que el paciente orine, genera erección, aumenta secreciones, genera miosis y a nivel musculoesquelético genera contracción. Y el receptor nicotínico va a estar encargado principalmente de la neurotransmisión del sistema nervioso central. Este va a ser uno de los primeros toxidromes y es el toxidrome anticolinérgico. Como su nombre lo indica, principalmente el problema va a ser un bloqueo competitivo de los receptores, de esos receptores nicotínicos y muscarínicos. Por eso se llama un síndrome anticolinérgico, porque va en contra de la función adecuada de la acetilcolina. Ello que conlleva que la acetilcolina esté muy aumentada en la hendidura y que también nuevamente sea recaptada a través de otro tipo de receptores. ¿Qué tóxicos o medicamentos generan un síndrome anticolinérgico? La atropina, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, antihistamínicos, escopolamina, antiparkinsonianos o antipsicóticos, relajantes o la famosa atropina o la belladona también. El efecto entonces será por un bloqueo muscarínico o nicotínico. Muscarínico entonces va a ser taquicardia, predisposición de arritmias, rubor facial, sequedad de la piel y las mucosas, midriasis, hipertermia, retención aguda de orina, hilio paralítico, estreñimiento e hipertensión. Y en el receptor nicotínico generará lenguaje rápido disártrico, agitación, síndrome confusional agudo o alteración del estado de conciencia, delirium, ataxia, alucinaciones, psicosis, predispone a la formación de convulsiones o de estado comatoso. Entonces, piénselo siempre que ese paciente va a tener el parasimpático alborotado, entonces usualmente necesita sus pupilas grandes para ver más, usualmente se le olvida orinar, se le olvida ir también a hacer del cuerpo,
porque ese paciente tiene que salir corriendo, así para que lo tenga en cuenta como más o menos para que se lo memorice mucho más rápido. El colinérgico, ¿cuál es el problema? El colinérgico no inhibe el receptor, inhibe la acetilcolinesterasa. Ello que conlleva que haya mayor cantidad de acetilcolina y por ende vamos a ver un efecto contrario al anticolinérgico. En el colinérgico los ejemplos grandes van a ser principalmente plaguicidas, organofosforados, carbamatos, la pilocarpina, las setas u otro tipo de sustancias como la manita muscaria. Síntomas del colinérgico, entonces este va a ser el que tiene muchas secreciones en todas partes, cialorrea, lagrimeo, diaforesis, incontinencia urinaria, diarrea o emesis, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia e hipotermia. Síntomas nicotínicos como la ansiedad, la ataxia, la abolición de los reflejos, vértigo, debilidad muscular o fasciculaciones, mioclonías, depresión respiratoria, hiperglicemia, coma y muerte. Otro toxidrome u otro síndrome será el síndrome opioide. En el síndrome opioide, entonces, recuerde que por acción mu, delta o kappa tendremos los distintos efectos de los opioides. Los tres serán un efecto analgésico, pero la depresión respiratoria va a estar explicada por el bloqueo de los receptores mu o los receptores gamma. Lo mismo la sedación. El mu generará euforia y dependencia, lo mismo en el kappa, que se ajusta o se asocia también a disforia y alucinaciones. Y la retención urinaria y gastrointestinal estará explicada por el mu. Los opioides, al igual que el toxidrome colinérgico, son los únicos dos que generan miosis. Entonces, miosis, opioide y colinérgico. Entonces, miosis por un estímulo del núcleo del tercer par puede inducir alteración del estado de conciencia y generar depresión respiratoria, bradicardia e hipotensión, hipotermia. Edema pulmonar predispone también a un efecto epileptogénico por sus metabolitos para que genere convulsiones, o en ese paciente que está con coma prolongado puede conllevar incluso aumento de la CPK, rhabdomiolisis y disfunción renal. Medicamentos opioides, cualquiera de ellos generará entonces, dependiendo de su mecanismo de acción o su predisposición por alguno de estos receptores, si va a generar un agonismo puro, parcial o un efecto antagónico. Recordemos que el principal antagónico opioide será la naloxona y la naltrexona, que no la tenemos disponible en nuestro medio. Otro toxidrome será el síndrome serotoninérgico. ¿Qué pasa entonces en el sistema o en el síndrome serotoninérgico? En él recuerde que cuando hay una liberación de la serotonina, que es un derivado del triptófano, esa serotonina funcionará para la sinapsis del sistema nervioso central en los receptores de serotonina, en la neurona postsináptica. Cuando se bloquea o se genera un efecto serotoninérgico, aumenta entonces la síntesis y liberación y disminuye la recaptación para que nuevamente sea utilizada en vesículas con serotonina y por ende en la hendidura sináptica se aumentará excesivamente la serotonina. ¿Qué conlleva a un aumento excesivo de la serotonina? A nivel periférico, alteración en la motilidad intestinal, vasoconstricción, alteración urinaria, contracción uterina, broncoobstrucción. Y a nivel central, recuerde que va a ser el principal aminoácido encargado derivado pues del triptófano. Esta molécula será encargada principalmente de la euforia, modular la atención, el humor, la termorregulación, el sueño y el dolor. Medicamentos o tóxicos que pueden conllevar un síndrome serotoninérgico, los mismos inhibidores de él, que serán los IMAOs, inhibidores de la monoaminooxidasa, el que se encarga de esta degradación. La cocaína también puede generar un efecto serotoninérgico y adrenérgico. Bloqueantes de la recaptación de serotonina, anfetaminas, cocaína, meperidina, trazodona, inhibidores selectivos de la recaptación o antidepresivos tricíclicos. Otro tipo de sustancias como el litio, el L-triptófano, el LSD, el sumatriptán, metoclopramida, anfetaminas, IMAO, fluoxetina o antibióticos como el linezolid. Entonces, efectos del toxidrome serotoninérgico: hipertermia, hipertensión, diaforesis y midriasis, alteración del estado de conciencia como confusión, predisponiendo más a la agitación,
Usualmente esos pacientes tienen cialorrea y diarrea y una alteración en la coordinación motora por clonus, mioclonías, aumento de los reflejos, se tornan rígidos y genera también ataxia y predisposición a convulsiones. Otro de los toxidromes a tener en cuenta será el síndrome simpático mimético. En él entonces vamos a tener mediado por receptores alfa, por receptores beta 1 o por receptores beta 2. Recuerde que el efecto del receptor alfa será la vasoconstricción y la bradicardia refleja, la glucogenólisis y la disminución de la motilidad gastrointestinal. Beta 1, aumento en la contractibilidad cardíaca principalmente, lipólisis y lipogénesis. Y beta 2, vasodilatación, broncodilatación y glucogenólisis. Sustancias o medicamentos que generen un síndrome serotoninérgico, simpático mimético, drogas de abuso, cocaínas, anfetaminas, cafeína, u otro tipo de sustancias como la teofilina, los imaos o los descongestionantes nasales. Usualmente vamos a tener un paciente con todo aumentado, hipertermia, diaforesis, agitación, arritmias o convulsiones. En esta tabla vamos a tener un resumen de todo. Entonces, síndrome serotoninérgico, recuerde que aumenta todo. Usualmente va a tener clonus, agitación, cialorrea, para diferenciarlo del adrenérgico. El anticolinérgico genera también aumento de frecuencia, temperatura, presión, genera eritema, genera también boca seca, mucosas secas. El neuroléptico maligno usualmente se asocia a otro tipo de sustancias que puede ser, por ejemplo, como la metoclopramida u otro tipo de antipsicóticos. Usualmente generan rigidez de todos los grupos musculares y una alteración en los reflejos. Y la hipertermia maligna muy asociada a los halogenados o productos como la succinilcolina con un comportamiento similar al síndrome neuroléptico maligno. Muy bien, después de la parte inicial con respecto a los toxidromes que usted puede empezar a buscar y sospechar, tenga en cuenta decisiones relevantes, es decir, evalúe cuál es el riesgo y la necesidad de intervenciones de vaciamiento. ¿Cómo puede aumentar el vaciamiento? Existen productos como el jarabe de ipecacuanha, el lavado gástrico, el carbón y la irrigación. Y para aumentar la eliminación del tóxico que ya se absorbió, entonces tenemos dosis de carbón activado múltiple, hemodiálisis, hemoperfusión u otras. Empecemos con la evacuación gástrica. Este es el jarabe que les mencionaba, el jarabe de ipecacuanha, donde antes se decía que generaba o disminuía el riesgo de que ese paciente aumentara la absorción del producto. Idealmente debería ser un tiempo menor a 2 horas del último contacto y usualmente podría ir hasta las 6 horas en salicilatos, hierro, litio, antidepresivos tricíclicos. Problemas. No hay evidencia científica que esto mejore el pronóstico y por ende incluso no se recomienda. Entonces, jarabe no se recomienda para evacuar gastrointestinalmente. El lavado gástrico sí, este está indicado en ingestas recientes. Encontrarán en la literatura que no se debe utilizar en tiempos mayores de las siguientes 2 horas. Por eso, la importancia de una buena clasificación del triaje. El tiempo podría ir hasta 6 horas si el paciente se encuentra en coma o después de la ingesta de litio, salicilatos u opioides. Pero si el paciente ya empezó con síntomas, pues ojalá este paciente usted lo tratara de definir si hay que intubarlo o no previo a la inserción de una sonda nasogástrica o algún otro tipo de sonda para empezar a disminuir el riesgo de toxicidad sistémica de estos pacientes. Tampoco hay evidencia de que esta práctica nos mejore el tratamiento o el pronóstico en los pacientes intoxicados. ¿Cómo se debería hacer la inserción del lavado gástrico? Entonces aquí vamos viendo el paso a paso de cómo y cuál es la posición que el paciente debería ir adoptando. Tenga en cuenta esa última foto donde vemos en el 4 la posición para que pueda entrar a la faringe y para que el tubo pues esté bien posicionado. Ahorita vamos a mencionar el uso del carbón activado, pero entonces siempre compruebe que la sonda quede bien, si hay gorgorismo o si hay burbujas, también va a ser una técnica ideal para identificar que está bien insertado este dispositivo y no se fue para la vía aérea. En cuanto a la posición, idealmente debería ser en decúbito lateral. ¿Por qué? Porque resulta que si usted tiene un paciente en decúbito supino,
usualmente la curvatura se va a ir hacia arriba y hacia adelante, mientras que si está en decúbito lateral, entonces miren que se va a ir para una buena posición y va a lograr también disminuir el riesgo de toxicidad sistémica porque se absorba mayor cantidad de medicamento. Entonces esta debería ser la posición correcta antes de hacer el lavado y el uso de carbón. El carbón activado en única dosis entonces es un absorbente, muchos productos se utiliza, pocos efectos secundarios y está bien posicionado también para su uso. El carbón activado piénselo entonces como un mecanismo de barrera en toda la mucosa gastrointestinal, tratando que la sustancia pase libremente y se vaya absorbiendo poco. Esto con el fin de que el paciente no vaya a tener riesgo de contacto con alguna de estas sustancias, pues porque por ende el paciente o el tratamiento usted ya lo tuvo que haber empezado tempranamente. Dosis del carbón activado: 1 gramo por kilo, máximo 50 gramos. Idealmente se debería diluir. Por cada gramo de carbón se recomienda utilizar 4 centímetros de agua tibia y tenga en cuenta complicaciones como la broncoaspiración o la emesis que puede inducir con el uso del mismo. Asimismo puede conllevar a disminución de la motilidad gastrointestinal. Entonces otro tipo de complicaciones como las quemaduras por cáusticos, idealmente pues no se debería utilizar, solamente se recomienda en los pacientes con paraquat. Perforación gastrointestinal puede generar el uso de carbón o el uso de la sonda, sangrado digestivo. Pacientes con cirugía gastrointestinal reciente o ileoparalítico debería ser contraindicado su uso. No es eficaz en el etanol, alcoholes tóxicos como el etilenglicol, sales de hierro, litio, potasio o los hidrocarburos. En cuanto a su evidencia, tampoco tiene una evidencia fuerte, sin embargo es una medida salvadora que todavía se sigue recomendando en la literatura. Existen incluso recomendaciones del carbón activado en dosis repetida, como en pacientes con intoxicación por carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina o teofilina. Otros con menos evidencia, la amiodarona, el valproico, verapamilo, la colchicina y la quinina. Usualmente se empieza con esquemas por horario, tratando de disminuir el riesgo de absorción de estos medicamentos o tóxicos que pueden ser altamente mortales para el paciente. La irrigación intestinal, como el polietilenglicol, usualmente nos va a generar que el paciente empiece a eliminar algún producto, muy útil en los body packers o en los mal llamados mulas, para tratar obviamente de eliminar o de depurar rápidamente de la parte gastrointestinal lo que ellos ingirieron para poderse llevar a otro país. Usualmente, ¿en qué pacientes se recomienda? Usualmente también se recomienda en tóxicos no absorbibles por el carbón como el litio y el hierro, sustancias con liberación retardada como el verapamilo o productos que tengan un efecto retard, productos muy tóxicos como el arsénico, o cuando no se disponga de carbón activado. Es muy poco probable que usted no disponga de carbón activado, pero téngalo en cuenta en cuanto a las indicaciones. Los catárticos: en la actualidad no se recomienda el uso rutinario para limitar la absorción o mejorar la eliminación. Sin embargo, se recomienda como una terapia de uso adyuvante al carbón activado cuando no hay contraindicaciones para el uso del mismo, y sobre todo se va a esperar que ese paciente tenga estreñimiento o aumento en el tiempo de tránsito gastrointestinal. Recuerde que el carbón puede generar mayor riesgo también de algún tipo de complicación para su paciente. Existen distintos protocolos: sulfato sódico en agua destilada, sulfato de magnesio es el más utilizado, al igual que el manitol para administración oral. Otras estrategias como la diuresis forzada o la alcalinización urinaria es una utilización limitada. Usualmente se recomienda el uso de bicarbonato para alcalinizar la orina y facilitar la eliminación de los salicilatos, usualmente donde tiene mayor evidencia. ¿Qué se busca entonces con ello? Pues al hacer un efecto de alcalinización, usualmente vamos a tener un aumento en la eliminación de este producto y generar pues que no haya una recirculación del mismo. En general, la diuresis forzada no tiene una indicación o un uso en el paciente intoxicado, entonces la diuresis forzada no se recomienda.
En cuanto a la alcalinización, recuerde, usualmente tiene mayor evidencia para salicilatos, fenoorbital, otro tipo de sustancias como el 2,4-D. Se utiliza bicarbonato de sodio, 150 mil equivalentes y 1 litro de dextrosa, y esto entonces se va a empezar a pasar a una dosis de 250 centímetros por hora, evaluando periódicamente el pH urinario, que no vaya a generar mayor riesgo de un trastorno ácido-base. En cuanto a la parte cutánea, tenga en cuenta usualmente en intoxicaciones que tienen o que presentan los pacientes debido a su tipo de trabajo. Evite las exposiciones, retire la ropa del paciente, bolsas de plástico selladas con el fin de mantener el embalaje, es decir, todo lo que usted ha recogido hasta ese momento del paciente. Lave idealmente con jabón neutro. No intente neutralizar con un ácido o con una base. El calor puede aumentar el daño adicional y evite utilizar grasas o cremas. Entonces, exposición cutánea ¿en quién? En el paciente que se intoxica con sustancias para la caza, fósforo orgánico, carbamatos insecticidas o los ácidos de baterías que tienen fuga. Exposición oftálmica, idealmente en los pacientes que tienen mayor riesgo oftalmológico. Entonces se puede utilizar 1 litro de solución salina a través de un macrogotero a pocos centímetros del ojo, evaluando o tratando de evaluar que el ojo pues vaya mejorando en cuanto a la parte sintomática, o incluso se puede recomendar la medición de pH a través de cintillas de orina para ir guiando el tratamiento. Otros elementos como el reemplazo del líquido cerebroespinal o el cefalorraquídeo, diuresis forzada, manipulación del pH, quelantes, diálisis peritoneal, resinas, hemodiálisis, hemofiltración, hemodifusión o recambios plasmáticos serán otras estrategias a tener en cuenta. ¿Cuándo considerarlas? Cuando el paciente puede tener una condición intratable y que usted podría impactar positivamente para disminuir el tipo de contaminación del paciente. Finalmente, las resinas serán de uso para disminuir la biodisponibilidad de los fármacos ingeridos y actuar como descontaminante. Usualmente se dice que las resinas pueden mejorar la eliminación de ciertos metabolitos, mejorando la retrodifusión al plasma, y las más interesantes son el sulfato de sodio, la colestiramina o el alsul de Prusia en paciente intoxicado con talio. La colestiramina es un secuestrante de ácidos biliares que se utiliza sobre todo en el paciente con litio, con digoxina o con ibuprofeno para el manejo o la eliminación de xenobióticos, tratando obviamente de impedir la recirculación enterohepática. Hemos acabado la primera parte de este tema de abordaje integral del paciente intoxicado. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes y hayamos resuelto varias dudas que son importantes para el manejo integral de estos pacientes. Nos vemos en una próxima sesión.